A continuación nos acompaña el doctor Ulises Canosa Suárez, quien expondrá el tema Novedades de la prueba documental en el Código General del Proceso. El doctor Ulises es abogado de la Universidad Libre, miembro y secretario general del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Colegio de Abogados Comercialistas y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Ha sido profesor de las facultades de Derecho y en cursos de especialización en las universidades de los Andes, Externado de Colombia, El Rosario y la Universidad Libre, entre otras. Fue miembro de la Comisión Redactora y de la Comisión Redactora y Revisora del Código General del Proceso. Le damos la bienvenida al doctor Ulises. Para tratar el tema en orden y con claridad, vamos a utilizar en primer lugar la ayuda audiovisual que ustedes ven en la pantalla y desarrollaremos el siguiente plan de temas. En primer lugar, vamos a contextualizar cuál es la tendencia de la evolución en materia procesal y probatoria, no solo en materia documental, sino general, que nos va a servir como punto de partida para explicar la razón de ser de la inclusión en el Código General del Proceso de algunas novedades en este medio de prueba en particular. Y en segundo lugar, vamos a explicar las reformas específicas que trae el Código y puntualmente la presunción de autenticidad de documentos. Antes de comenzar, vamos a poner un video con el propósito de invitarlos a ustedes a reflexionar sobre la forma en que estamos actualmente sufriendo la aplicación de la prueba documental en nuestro país. Es un video que ustedes van a ver pues por el acento de las personas, no es de nuestro país, pero la idea es reflexionar si lo que sucede en este video es lo mismo que nos pasa en los procesos civiles en Colombia. Espera un momento. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1, lo cumplimenta en esa mesa y después. Lo he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias, escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Doble fotocopia del modelo 036, numerado y grapado.
¿Nos pasa algo similar en los procesos civiles? Tenemos una mentalidad del lacre, del sello, en donde estamos consumiendo una gran parte del tiempo procesal discutiendo cosas como las que vimos en el video, si el documento está sellado, si está grapado, si está numerado, descuidando lo que debe concentrarnos, que es el fondo del asunto, no exigiendo formalismos ni dándoles una excesiva importancia, sino cuando ellos sean necesarios para garantizar derechos fundamentales o para materializar derechos sustanciales. Para tratar de cambiar esta situación, el Código General del Proceso trae muchas medidas y nuevas instituciones, y entre ellas trae novedosas reformas en materia documental que tratan de cambiar esta realidad que vimos. Veamos cuáles son esas. Entonces, la tendencia de la evolución procesal en el mundo está dirigida hacia una integración de los sistemas jurídicos tanto sustanciales como procesales. Michele Tarufo afirma en sus obras que ese fenómeno se está produciendo por dos fenómenos particulares que son los que ustedes ven en la pantalla. En primer lugar, por la universalización del particularismo, que consiste en la aceptación por la mayoría de países, es decir, universalización de aquellas normas nuevas que algún país idea o algún pueblo y que resultan eficaces para el fin del proceso. Y al producirse este primer fenómeno se produce uno segundo, que es el que estamos teniendo ahora en Colombia, que es la particularización del universalismo, es decir, que aquello que ha sido generalmente aceptado termina jalonando o siendo incorporado en los países restantes que aún no lo habían recibido. Es lo que pasa exactamente con la oralidad en nuestro país. La oralidad es un fenómeno ya de aceptación mundial y nosotros, entre los últimos países del mundo, estamos dando el paso hacia ese nuevo sistema en materia civil. Y lo mismo está pasando con las reformas en materia documental, específicamente con la presunción de autenticidad de documentos. Si lo vemos en otro contexto, esta evolución procesal, encontramos que venimos de procesos esencialmente escritos hacia procesos orales o por audiencias. Y en esos procesos esencialmente escritos, la prueba documental que se arrimaba era generalmente prueba documental en original y autenticada. ¿Por qué razón? Porque son procesos de otra época de la humanidad. Ubiquémonos, cerremos los ojos por un momento y ubiquémonos en la Edad Media, en donde teníamos este tipo de procesos, además por una razón política, una necesidad política que era el control jerárquico del Supremo, el rey, el príncipe, el emperador nombraba juez a quien quería, por esa razón le daba poderes limitados cuando lo designaba, y una de las reglas de actuación era que lo que no existía en el expediente, no estaba documentado, no existía en el mundo para el juez, que fue la decretal del Papa Inocencio III en el año 1216. En ese mismo sistema, la valoración de la prueba se hacía abstracta y previa al proceso, porque estaba contenida en una tarifa legal que diseñaba el Supremo y le entregaba al juez encargado de administrar justicia. Precisamente por esa razón, porque había una tarifa legal, las reglas de la experiencia estaban codificadas, y eso explica por qué en ese tipo de sistemas, como desafortunadamente ocurría en el Código de Procedimiento Civil del año 70, la declaración de parte que favorece a la propia parte no es medio de prueba. Y no es medio de prueba por una regla de la experiencia, porque las partes generalmente declaran a su favor, y como declaran a su favor, pues generalmente no les vamos a creer, es la regla de la experiencia que termina codificada en la tarifa legal. Por lo mismo, los dictámenes periciales eran escritos, en cambio en los nuevos sistemas los dictámenes periciales terminan siendo orales o en la audiencia, y los documentos, como lo acaba de decir, pues se presentaban o se exigían en original porque así se producían, no había manera de reproducir fácilmente un documento. La manera de reproducir un documento era transcribiéndolo, y todos sabemos que al transcribir un documento hay enormes riesgos
de cambios, de errores. El simple cambio de una coma o de una tilde en una palabra o en una oración de la coma significa o puede llevar a cambiar el sentido del documento, y de ahí la necesidad de que viniera un tercero, un notario, un garantizador de que la copia o la transcripción coincidía exactamente con un original. Pero además el autor del documento, la persona que suscribía un documento, podía fácilmente perderse en el mundo, no ser ubicada nuevamente para verificaciones, y entonces era necesario desde un principio contar con la plena prueba de que si en el documento decía Pedro Pérez, efectivamente él había firmado ese documento, y por eso se exigían autenticaciones. Además, en esta época de la evolución del derecho procesal, pues los procesos eran esencialmente declarativos o ejecutivos, y las ejecuciones, es decir, el cumplimiento de obligaciones, siempre tenía que exigirse ante el juez. Pero el derecho ha evolucionado, y especialmente a partir de la Revolución Francesa, y más concretamente a partir del descubrimiento de las instituciones de Gallo por un cardenal que se llamaba Ángel Omey en la ciudad de Verona, empezó a generarse un movimiento académico direccionado hacia la oralidad, que dio lugar a la expedición de muchos códigos en el mundo que finalmente sirven de modelo al Código colombiano. Esto se produce, esta nueva etapa de la evolución se produce cuando ya hay tridivisión de poderes, cuando se nombran jueces experimentados que son capaces de aplicar ellos mismos las reglas de la experiencia dentro de un sistema de persuasión racional y sana crítica, y por esa razón las reglas de la experiencia dejan de codificarse y se le entregan al juez para que él en cada caso concreto haga la valoración probatoria que corresponde. Por eso, en códigos como el de General del Proceso del año 2012, ya se elimina esa regla de que la declaración de parte que favorece no es medio de prueba, porque ahora sí se convierte en un medio de prueba. El ejemplo lo tenemos en el proceso monitorio, en el juramento estimatorio, donde se valoriza enormemente la declaración de parte, y además en materia documental se acepta un fenómeno que la tecnología está imponiendo, que es la desformalización de la prueba documental. Y entonces empiezan a desaparecer todos esos requisitos del lacre y del sello de que hablábamos hace un momento, y la prueba documental entra al proceso presumiéndose su autenticidad, claro está, permitiendo la impugnación de la prueba documental a través de la tacha o el desconocimiento, como lo vamos a explicar seguidamente. Es importante considerar este contexto histórico, esta evolución que estamos viviendo, para evitar que las nuevas instituciones se critiquen ubicándonos en el pasado. Es que ubicándonos en el pasado no es posible comprender la necesidad y los beneficios de las nuevas instituciones, y terminamos haciendo eco a instituciones, o mejor, a requisitos que eran de otra época, que no deben existir en el mundo actual y que no volverán a estar consagrados en las instituciones. ¿Cuáles son los focos sobre esta evolución de las reformas en materia de prueba documental en el Código General del Proceso? Son dos. En primer lugar, los propósitos del Código, o mejor, dentro de los propósitos del Código está el acceso y la desformalización, es decir, buscar un proceso donde sea más fácil entrar sin tantos formalismos y más fácil actuar, acreditar las cosas sin tantos formalismos. Y en segundo lugar, pues unos principios que se tuvieron en cuenta en la redacción de estas normas, entre los cuales está la exclusión de los excesos rituales manifiestos y la presunción de buena fe. Creer que el documento que presenta la parte es auténtico, es íntegro, y por lo tanto no exigirle formalidades adicionales para demostrar esas particularidades. ¿Qué documentos en el Código General del Proceso sobre esos propósitos se dejaron con presunción de autenticidad? Y la respuesta tiene que ser enérgica y categórica: todos los documentos. Y cuando decimos todos los documentos, estamos diciendo que se presumen en el nuevo Código General del Proceso auténticos todos los documentos, sin excepción,
por su origen, es decir, que vamos a presumir auténticos tanto los documentos de las partes como los documentos de terceros. Sin distensión por su naturaleza, generalmente se han presumido auténticos los públicos y en los privados han habido matices o regulaciones especiales, pues vamos a presumir auténticos a partir de la vigencia del Código todos los documentos privados. Además, no importa su forma, tanto documentos originales como copias, que es un esfuerzo ese de la presunción de autenticidad de las copias que ha hecho el legislador del decreto 2651, pero que no se pudo imponer por la resistencia al cambio que los intérpretes de las normas han mostrado. Esperemos que con la nueva redacción que trae el código finalmente quedemos convencidos que la presunción de autenticidad cobija sin duda alguna también a la copia del documento. No importa el efecto del documento, las demandas, las contestaciones, los memoriales, incluso los de disposición del derecho en litigio, la sustitución de los poderes y los títulos ejecutivos sin excepción también se presumen auténticos. Además, sin distinción por su identidad, vamos a presumir auténticos los documentos que tengan una escritura a mano, es decir, manuscritos, que tengan una firma, es decir, que sean suscritos, que sean una fotografía, por ejemplo, una grabación de una voz, o sean simplemente elaborados, como la impresión de un documento de computador también se va a presumir auténtico. Esta norma que estamos mencionando, que es el 244, se aplicará en cualquier proceso y en cualquier jurisdicción. Es una disposición que se incluyó para evitar que el mismo documento sea apreciado de manera diferente en un proceso administrativo, en uno laboral, que en uno civil. Por lo tanto, se trata de igualar de esa manera el tratamiento y tener la presunción de autenticidad en el documento sin importar el proceso al cual va dirigido o destinado. No importa el contenido, se van a presumir auténticos los documentos dispositivos, que son aquellos que sirven para crear, modificar obligaciones o extinguirlas. El documento declarativo, por ejemplo, un testimonio de una persona donde deja constancia en el documento de aquello que le